Agradecemos a la comunidad internacional por sus aportes financieros para el sostenimiento de la CICIG a través de todos estos años. Muy oportuno sería que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas informe, en aras de la transparencia, el detalle del uso de los recursos del establecimiento de la Comisión para rendir cuentas a la comunidad internacional sobre la utilización de los fondos acreditados. Por las circunstancias dadas, es necesario hacer del conocimiento de la comunidad internacional las razones por las cuales se ha decidido no prorrogar el mandato de la CICIG. Primero, porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional. En los últimos años, la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional. Y para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa, la familia Vitkov. La misma Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. Esa negativa a la rendición de cuentas contradice totalmente el espíritu de la misión o de la Comisión contra la impunidad. Ahora, vuelvo al punto de nuestro asombro como país, y es que a pesar que nosotros, me refiero al gobierno de Guatemala, habíamos manifestado tiempo atrás nuestras preocupaciones de los abusos de la CICIG en Guatemala, tuvo que darse un caso que afectara a intereses internacionales para que la comunidad internacional se percatara de las injusticias cometidas por esa Comisión de Naciones Unidas. Y aquí me refiero a la indiferencia y a la pasividad del secretario general de la ONU, a quien desde hace más de un año le presenté personalmente y de manera oficial las preocupaciones del gobierno de Guatemala sobre las malas prácticas de la CICIG y su comisionado. Quiero dejar claro que no defenderé a corruptos y no abogaré por nadie que tenga un proceso judicial que enfrentar con la justicia guatemalteca. Pero también nadie puede negar que muchas personas y familias guatemaltecas, al igual que los Vitkov, también han sufrido persecuciones ilegales o han sido violentados sus derechos humanos y garantías constitucionales con toda impunidad por dicha institución. ¿Cómo se ha violado la presunción de inocencia y el debido proceso por CICIG en Guatemala? Contrario a lo regulado en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y al orden constitucional guatemalteco, los señalamientos de la Comisión siempre iniciaron con conferencias de prensa mediatizando los casos, vulnerando la presunción de inocencia, porque a través de dicha mediatización se ejerció presión sobre jueces y magistrados para sus resoluciones. Que el jurista que estaba al frente de la comisión haya expresado que el ser humano se va haciendo menos inocente conforme avanzan las investigaciones y el proceso penal, es una afirmación que viola la Constitución Política de la República, puesto que ésta garantiza el derecho humano de presunción de inocencia. El ser humano es inocente en tanto no exista una sentencia firme que le haya condenado. Otro abuso que no podemos dejar pasar es el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder que llegaron a llamarse publicitariamente los Jueves Negros de CICIG, que además de las mencionadas conferencias de prensa, incluían capturas y allanamientos con excesivo abuso de la fuerza, haciéndose acompañar
de decenas de policías fuertemente armados, incluso con fusiles de alto calibre. Precisamente, uno de los allanamientos que sorprendió a Guatemala fue el allanamiento ilegal de Casa Presidencial el 2 de noviembre de 2016. Un abuso lamentable, porque además de romper los 3 círculos de seguridad de la Casa Presidencial, se puso en riesgo la institucionalidad misma del país. En ese allanamiento participaron personas de la CICIG y vehículos de Naciones Unidas. Estos hechos están y constan en las preocupaciones del Estado de Guatemala entregadas personalmente al secretario general de la ONU hace más de un año. Debe considerarse también el excesivo uso de prisión preventiva, que debiendo ser una excepción, la CICIG la ha convertido en regla en Guatemala. Conforme a las leyes de Guatemala, ninguna persona debe permanecer más de 3 meses en prisión preventiva, pero en los casos de CICIG hay algunas personas que estuvieron más de 3 años en prisión preventiva, 5 años más ligadas a proceso y luego fueron declaradas inocentes. Y a la fecha, hay cientos de personas que llevan años guardando prisión preventiva. Hay un caso denominado Pavo Real, en el que una persona fue juzgada en Guatemala, otra en Austria y otra en España, y en los 3 países las pruebas presentadas por CICIG no fueron suficientes y se les declaró inocentes. Hoy lamentamos 5 muertes causadas por ese abuso de prisión preventiva, en donde la presión de CICIG sobre los jueces influyó para que dichos jueces no otorgaran medidas alternas de privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado. Y quiero hacer constar que ese trato inhumano no se le da ni siquiera a los criminales y narcotraficantes más peligrosos. Hay otro caso que quiero traer a colación, el caso del joven Alfredo Cimeri, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por personal de la CICIG, provocándole múltiples fracturas graves en su rostro y cráneo. El señor Velázquez excedió su mandato al solicitar, en conflicto de intereses, las grabaciones de los videos de las cámaras de vigilancia, evidencia que solo el Ministerio Público estaba facultado a realizar. ¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Justicia o impunidad? En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema en donde el que piensa diferente lo persigue, lo investiga, se le acusa o se le señala a la comisión de coaccionar testigos que luego los convierte en colaboradores eficaces, ofreciéndoles procesos abreviados y redención de penas. El ideal de CICIG, lamentablemente, se perdió en el marco de la burocracia de Naciones Unidas y en el culto a la persona, que por principio nunca debe ser mayor que la institución que representa. Lo cierto es que hoy Guatemala está polarizada como no lo había estado por décadas. Hay quienes dicen que ni en el conflicto armado que vivió Guatemala en la década de los 80 se tenía ese tipo de polarización. Grupos de personas con pensamientos extremistas han querido aprovechar la bandera de la lucha contra la corrupción, aplaudiendo persecuciones selectivas que se han hecho más que manifiestas por una CICIG sesgada ideológicamente. En Guatemala no queremos más enfrentamientos. Lo que queremos es paz y justicia. Con el mismo respeto que hemos hablado siempre, solicito ante esta gran asamblea públicamente al secretario general de la ONU podamos nombrar de común acuerdo al nuevo comisionado o comisionada de la CICIG para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes. Guatemala ha actuado de buena fe en todo momento y mantiene su convicción de que las controversias pueden solucionarse en armonía por medio del diálogo.